bendiga, amados hermanos. El lenguaje bíblico, una de las cosas más importantes para la iglesia. El lenguaje bíblico y textos controversiales en cuanto al tema de la salvación. Una de las cosas que la iglesia falla es poder interpretar la Biblia en su contexto original. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego koinés, por lo menos una gran mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el griego koinés. En el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, Pero hoy vamos a estudiar textos que son controversiales en muchas iglesias que usan estos textos para hablar del tema de la salvación, pero que estos textos tienen un lenguaje específico. ¿Ve? Como por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960, ¿verdad? No está bien interpretada en su versión escritural original. Y ya con eso es más que suficiente para que la iglesia saque textos que están fuera de contexto y no esté hablado en su versión escritural original. Por ejemplo, cuando hablamos de interpretar la Biblia en su versión escritural original al griego, yo tengo aquí un interlineal del Nuevo Testamento del griego al español de Francisco Lacueva. Hay bastantes interlineares. Yo pienso que mientras más antiguo sea la versión escritural original del griego, es mucho más efectivo y mejor para interpretarlo. Simplemente cuando la persona sepa griego y conozca bien y interprete bien y domine bien la gramática, en la cual no todos lo pueden hacer. Es más, ni siquiera yo 100% lo puedo hacer. Voy a ser honesto y sincero, ¿verdad? Pero si vamos a empezar con interpretaciones bíblicas, hay que hacerlo de acuerdo a su versión original. Por ejemplo, en la Biblia, la Reina Valera 1960, de acuerdo a los manuscritos, la Biblia, de acuerdo a los muchos manuscritos, los autores que han interpretado la Biblia tratando de interpretarla del griego al español o a cualquier idioma que fuera, la Reina Valera 1960 es fatal. Fatal. La misma Biblia Reina Valera 1960 tiene muchos errores en cuanto a lograr conseguir la versión escritural original, para ver el contenido original. Eso es lo que yo me refiero. Ahora, no quiere decir que la Biblia no sea inspirada por Dios. Eso no es lo que yo quiero decir. La Biblia, en realidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido inspirada por Dios y lo seguirá siendo. Yo doy fe y doy testimonio y lo creo, ¿ok? Lo creo. Lo que yo me estoy refiriendo que la Biblia, para entender su versión escritural y el contenido original, pues hay que leerlo en su versión original del griego, el griego koinés. Ahora, vamos a ir a un ejemplo rapidito para entonces yo ir a la pizarra al mensaje de hoy, ¿ok? Vamos a buscar en la Biblia Reina Valera 1960 en el libro de Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2, para entonces compararlo con el griego en Romanos 8, 1 y 2 en la versión escritural del griego original, ¿ok? Vamos a leerlo primero en la versión de la Biblia Reina Valera 1960, ¿ok? Dice así, Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me detuve ahí mismito, en el versículo 1. ¿Por qué me detuve? Porque en el mismo versículo 1 dice
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces en el versículo 2, vamos ahora al versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a comparar el versículo 1 con la versión escritural griega original de Francisco La Cueva, interlineal del griego al español. ¿Ok? Vamos a leer Romanos 8.1 en la versión original escritural. ¿Ok? Dice: entonces ninguna ahora condenación hay. ¿Verdad? Dice ahora hay. Tiempo presente para el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces dice, entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Tú no viste un cambio? ¿No te fijaste un cambio? Pues vamos a fijarnos en el cambio. Vamos a regresar nuevamente a la versión escrita, a la versión de la Reina Valera 1960, el 8.1. 8 versículo 1. Mira. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy leyendo el versículo 1. Ahora sigo con el 1. Sigo y continúo con el 1. Dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora fíjese en esa palabra, en esa frase, a los que no andan conforme a los que no andan conforme según la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leer aquí en la versión escritural el 8, versículo 1. Entonces, ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no dice a los que no andan conforme a la carne, ¿ve? Según el Espíritu. No lo dice. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí la versión escritural original, entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús, cae en el versículo 2. Directamente cae en el versículo 2, mas no dice a los que no andan conforme según la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leerlo ahora completo, para que ustedes vean la diferencia. Entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues entonces caería en el versículo 2. Versículo 2, como dice la Reina Valera 1960, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces, la manera correcta, la forma correcta es como está escrito así, como está escrito aquí. Entonces ninguno ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces te está dando un porqué, una razón. Ahora, voy a ser sincero. Esta frase y este párrafo que dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Pablo no lo escribió. Yo sé que Pablo habla de carne. Eso yo lo entiendo. Que Pablo habla la palabra carne en muchos pasajes bíblicos. Pero esta frase y esta oración, a los que no andan, eso Pablo no lo escribió. En la versión escritural no dice eso. Y no solamente esto, hay muchas cosas más aquí en la Biblia, aquí en la versión original que no concuerda con la Biblia Reina Valera 1960, ¿verdad? Pero de todas maneras yo les estoy enseñando esto porque para poder entender bien la Biblia hay que ir siempre al contexto original del griego. Bueno, vamos a empezar en la palabra ahora para nosotros. En la pizarra vamos a ver el lenguaje bíblico y textos controversiales de salvación y también de la fe. ¿Ok? La Biblia habla ciertas palabras y lenguajes que son como, por ejemplo, pueblo, la palabra oveja,
la palabra nosotros, todos, el mundo. ¿A qué se refiere cuando dice mundo? Los llamados, y la palabra cordero. Hay más palabras que yo quiero añadir, como la circuncisión, la incircuncisión. ¿Qué quiere decir la palabra circuncisión o incircuncisión? Pero vamos a dejarlo mientras tanto con esto como algo básico y elemental, ¿verdad? La Biblia habla de la palabra pueblo o de la palabra nación, ¿verdad? Hay un cántico que dice, somos el pueblo de Dios, llamados para proclamar. No sé si ustedes lo han escuchado, un cántico. Somos el pueblo de Dios, llamados a proclamar. Nosotros, amados, no somos el pueblo de Dios. Cuando se habla de pueblo, se está refiriendo a la nación de Israel, al territorio de Israel. No es a nosotros como iglesia actual, los gentiles. Pero nosotros no somos llamados a aquel pueblo, como por ejemplo, la niña de los ojos. ¿Verdad? Hay un cántico que dice la niña de los ojos. Muchos ministros dicen, nosotros somos la niña de los ojos de Cristo. Amados, mis hermanos, nosotros nunca fuimos la niña de los ojos. La niña de los ojos de Cristo es una referencia que Dios Padre le otorgó a Israel en el Antiguo Testamento y le llamó la niña de los ojos. Pero es una referencia a Israel, no a los gentiles, que somos nosotros la iglesia actual. ¿Me entiende? Pedro, el apóstol Pedro, como también en el libro de Éxodo, capítulo 19, 5, Pedro el apóstol, en relación al Antiguo Testamento y en relación a Éxodo 19, 5, habla dirigiéndose a los judíos como, por ejemplo, nación santa, pueblo adquirido, reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Reyes y sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, nación santa. Nosotros no somos nación santa, ni pueblo adquirido. El pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, Dios lo habló a los antiguos en cuanto a la ley de Moisés. Porque Dios Padre hizo de aquel pueblo en la antigüedad, donde no había formación de iglesia, todavía no había formación de iglesia como hoy en día la hay en Cristo Jesús, pues le llamó y Dios hizo de aquel pueblo, tiempo pasado, una nación santa y pueblo escogido y nación de reyes y sacerdotes. Dios lo hizo sacerdotes y pueblo santo, pero en referencia al pueblo de Israel. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? Ok, bien amados, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a leer Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21 habla una profecía. Y esa profecía estaba dirigida al nacimiento del niño Jesús el Salvador. Y vino anunciada por un ángel para Israel. Vamos a leerlo y dice así, Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? Vamos a ver si Pablo nos ayuda un poquitito a entender cuando dice aquí pueblo. Vamos a buscar Efesios. Efesios, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿ok? Efesios 2, 14 y 15. Vamos a ver si Pablo nos ayuda un poquito a entender la palabra pueblo, ¿ok? Y dice así, Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, que ese pueblo era Israel. Pero primeramente, ese pueblo
había una separación, una separación. Aquí está Israel, pero había otros pueblos más, habían otros pueblos más, ¿verdad? Que también eran los gentiles. Y los gentiles no podían ser partícipes de la doctrina que Jesús habló, de la doctrina que Jesús habló en Israel, aquí en Israel, porque los gentiles eran considerados paganos y eran naciones y pueblos paganos, ¿verdad? Y que Dios desde un principio en Génesis no lo tomó en cuenta. Tomó en cuenta a Israel como la niña de los ojos de Cristo, como la amada, la elegida, la escogida. ¿Ve? Entonces aquí estaba la pared intermedia que separaba, una separación entre Israel y los gentiles, y Dios había escogido a Israel para tratar con ella. Aunque no todo Israel fue salvo, porque dentro del territorio de Israel había también, dentro del territorio de Israel, pues había una parte de Israel que eran paganos. ¿Ven? Había una parte que eran escogidos por Dios, por Jesús, pero había una parte de Israel que también eran paganos. Pero también no cabe duda que fuera del territorio de Israel, no solamente habían paganos, judíos paganos, ¿verdad? Habían gentiles que no formaban parte de Israel y tampoco no formaba parte de lo que llamamos la enseñanza de Jesús para los judíos, tampoco formaron parte. Ahora, aquí había esa pared intermedia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Cristo se reconcilia tanto con judíos como con gentiles. Entonces, al reconciliarse con judíos y gentiles, quita lo que llamamos la ley de condenación, los mandamientos y la ley de condenación, que el que no lo cumpla, pues hay juicio. Pero entonces, al reconciliarse con gentiles y con judíos, todos los judíos que no creyeron en Cristo ya están libres de la ley de la condenación. La excepción es que los judíos, ¿verdad? Pues ellos siguen siendo judíos, ¿verdad? Con sus doctrinas. Pero los gentiles vienen a creer en Cristo a través de Pablo el apóstol por la fe. ¿Ve? Esa pared intermedia que había entre gentiles y judíos ya se rompió. Y lo que logró Cristo hacer en la cruz del Calvario, con su muerte, pues logró hacer una iglesia, una iglesia y un cuerpo. Pablo le llama también el cuerpo de Cristo, ¿ok? Pablo le llama al cuerpo de Cristo todos aquellos, sean judíos o gentiles, que creyeron en Cristo, que creyeron en Cristo Jesús solamente. Lo único es que los judíos siguen siendo judíos con sus doctrinas y sus enseñanzas judías bajo la ley, ¿ok? Aunque haya muchos judíos que no creyeron, pero siguen siendo judíos. Y los gentiles, a través del llamamiento de Pablo, pues se les fue dirigido la salvación por la fe, solamente por la fe, ¿ok? Ahora, Pablo le llama entre esos dos pueblos un solo pueblo, un solo cuerpo, y le llama cuerpo de Cristo. Pablo no le llama a los gentiles y a la iglesia de hoy en día pueblo. No, no le llama pueblo, le llama iglesia. Iglesia. ¿Por qué le llama iglesia? Porque después que Cristo muere, nace la iglesia, especialmente el cuerpo de Cristo, que son los gentiles, nosotros, la iglesia hoy en día presente. Entonces, Pablo no le llama en realidad de lo que antes Israel era llamado pueblo, ahora Pablo no le llama a los gentiles pueblo, le llama cuerpo de Cristo. ¿Ve? Cuerpo de Cristo, que somos salvos por creer en Jesucristo. Y Pablo enfatiza uno, como dice aquí en el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre.
O sea que ahora nosotros, la iglesia, somos transformados en una nueva criatura, nueva creación. Ya no somos pueblo, somos una nueva creación en Cristo Jesús y un cuerpo en Cristo espiritual. Espiritual, gloria a Dios, amén. Así que ya ustedes saben que muchas iglesias le llaman pueblo a la iglesia, a la congregación hoy en día, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pero la palabra pueblo fue dirigida a Israel, a la nación y al territorio de Israel, ¿ok? A la nación del pueblo de Israel. Y lo que hizo Cristo en su muerte es que ya Cristo al morir quitó la separación que había entre gentiles y Israel. Y entre gentiles y Israel, que aquí era un pueblo, ¿verdad? Pues entonces hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Salvación, que somos hechos un cuerpo en Cristo y una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y todo ya pasó. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, también vamos a pasar al Evangelio según San Juan 10, 25 al 29, ¿ok? Evangelio según San Juan 10, 25 al 29 dice de esta manera. Jesús les respondió, oh, te he dicho, y no creéis las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Ok, estoy leyendo Evangelio según San Juan 10, 25 hasta el 29. Ok, vamos a bregar con eso. Ok. Aquí Jesús en Mateo 10, 25 al 29 está hablando de ovejas. Ovejas, ¿verdad? Como Jesús, el buen pastor. La verdad es que nosotros no somos ovejas. Nunca lo fuimos. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿verdad? Antes de morir Cristo en la cruz del Calvario, los gentiles eran paganos. Y Cristo nunca tomó en consideración a los gentiles, ¿verdad? Entonces los gentiles no tenían participación y entrada a participar de la salvación de Cristo para el pueblo de Israel. Entonces observamos claramente que a quien Jesús le está llamando, ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿A quién Jesús le estaba diciendo eso? Ok, entre el mismo pueblo de Israel, entre la misma nación de Israel, había judíos también que eran paganos. ¿Ven? Entre la misma nación de Israel, habían judíos que eran Israel pagano, dentro del territorio de Israel. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes no son mis ovejas, porque yo conozco a mis ovejas. ¿Cómo? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Jesús conocía a sus ovejas. Desde un principio de la eternidad conocía a los que son salvos. ¿Ve? Jesús conoció solamente un remanente de ovejas. Si nosotros vamos a analizar bien esto, vamos a ir al libro de Mateo, un momentito. Mateo 13, versículo 11 hasta el 13. Mateo 13, versículo 11 hasta el 13 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, ok, 13, 11 al 13, Mateo, ok. Él respondió y le dijo, porque a vosotros los he dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún el que tiene se le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no o entienden. Entonces Jesús dice aquí que les hablaba por parábola al pueblo judío, pero a los escogidos. Jesús le hablaba por parábola al pueblo judío para que esta parte, un remanente, otro remanente de Israel, que eran paganos, no entendiera el mensaje.
y fueran ciego, sordo y que no entendiera. Ciego, sordo y no entendiera. O sea, que no entendiera el mensaje. ¿Ve? Y se estaba refiriendo a un pequeño remanente del mismo territorio de la nación de Israel, que era otro grupo. Entonces, aquí Jesús dice, ustedes no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque también había un grupo de judíos que no formaban parte de la elección de Jesús para salvación. ¿Ve? Entonces eran judíos extranjeros, paganos. Cuando hablamos de judíos extranjeros, es que no forman parte de Israel para salvación. Pero ellos eran judíos como quieran. ¿Ve? Porque no cabe duda que también hubo una separación entre la misma nación de Israel. Había una separación de muchos gentiles que no eran judíos, eran naciones y naciones paganas que no eran judíos, pero también habían judíos paganos. Y en este caso, tanto naciones paganas, gentiles, fuera de Israel, y tanto también judíos paganos, pues había un remanente de judíos paganos también, al igual que multitud de gentiles paganos también, de gentiles paganos, que Jesús les había dicho, ¿verdad? Ustedes no entienden ni oyen, porque no son mis ovejas. ¿Ve? Entonces Jesús solamente reconocía cuáles eran sus ovejas. Lamentablemente muchos pastores le llaman ovejas a las iglesias, al cuerpo de Cristo, a los gentiles, creyendo que Jesús, la doctrina de Jesús, las enseñanzas de Jesús para el pueblo de Israel van en contraste, van en unión a los gentiles que somos nosotros actualmente, la iglesia ya creyente en Cristo a través de creer por fe en la sangre de Cristo. Pero nosotros no somos esas ovejas. ¿Ven? Y esto es bien importante comprender porque el lenguaje bíblico, la Biblia habla un lenguaje bíblico, ¿verdad? Que si nosotros no la podemos entender, nunca vamos a comprender los temas que se hablan. Cualquier tema que se hable, no importa cuál sea, el tema de la salvación por fe, si se pierde nuestra salvación o no se pierde, hay que verlo dentro del contexto y el lenguaje bíblico, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? ¿A quiénes se le estaba hablando? ¿Ve? Por lo tanto, pues, eso es bien importante poderlo nosotros comprender. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí entonces a pasar al próximo mensaje y vamos a ir a Evangelio según San Juan 15:16. Pase al otro video, a la parte 2 del video, ¿ok?